La innovación militar no siempre va de la mano del gusto estético, y si hay un avión que fue acusado de ser poco agradable a la vista, ese es el F-4 Phantom II. Con el diario del lunes, podemos afirmar que la nave de McDonnell Douglas fue uno de los dueños del aire durante la Guerra Fría, y especialmente en la Guerra de Vietnam, pero su estatus no siempre fue el mismo. En el video de hoy vamos a conocer su historia, su particular diseño y las cualidades que le aseguraron un capítulo en los libros de historia militar. La génesis del F-4 se remonta a 1953, cuando la Armada de los Estados Unidos lanzó una petición para actualizar el caza embarcado McDonnell F-3H Demon. Aunque resulte algo anticlimático para nuestra historia, no ganó el prototipo del F-4, entonces conocido como Super Demon, sino el F-8 Crusader. Pero con semejante título, McDonnell no podía dejar de lado al futuro Phantom. La empresa optó por continuar con el desarrollo de ese superdemonio durante el resto de la década de los 50. El resultado de tanto trabajo fue un interceptor y cazabombardero supersónico de largo alcance. Inicialmente, el F-4H iba a ser nombrado como Satán o Mitras. Bajo presión del gobierno norteamericano, el avión recibió un nombre menos controvertido: Phantom II. Primero entró en servicio en la Armada estadounidense en el año 1960, pero con el tiempo también se sumó al Cuerpo de Marines y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de forma que durante los 60 el fantasma era la espina dorsal de buena parte de las fuerzas norteamericanas. Esto, sumado a su éxito internacional y su particular aspecto, le valió el lugar de ícono de la Guerra Fría. Muchos afirmaban que era una nave fea de proporciones dispares. El tiempo probó que hay cosas más importantes que la apariencia. El F-4 Phantom II era una nave de 19,2 metros de largo, con una envergadura de 11,7 metros y una altura de 5 metros. Pero las dimensiones no alcanzan para describir su nariz pronunciada, lo que, sumado a la ubicación de los motores y el diseño alar, le daban un aspecto inolvidable. Eso le valió un sinfín de apodos, desde Rino o Rinoceronte por su nariz, a Doblemente Feo y Duff por la posición de las alas y el formato biplaza. Al ser un éxito de ventas entre los aliados del tío Sam, también tuvo apodos en el extranjero. Los pilotos alemanes, por ejemplo, lo llamaban Cerdo de Hierro o Ladrillo Volador, siempre con cariño. Al ser una máquina pesada y de grandes dimensiones, necesitaba una planta motriz a la altura. Se eligieron dos turborreactores General Electric J79 GE17A, que generaban cada uno un empuje de 53 kN en modo regular y de 79,4 kN al utilizar postcombustión. Su velocidad crucero era de 940 km por hora, y a pesar de ser una nave de grandes dimensiones y con un peso máximo al despegue superior a las 27 toneladas, era capaz de alcanzar una velocidad máxima cercana a Mach 2.23. Una marca impresionante que iba en sintonía con las velocidades supersónicas alcanzadas por las naves de la Guerra Fría. Por último, su radio de acción era de 680 kilómetros, con un techo de vuelo de poco más de 18.000 metros. La mayor ventaja del F-4 a la hora del combate aéreo era su potencia, que le permitía al piloto entablar combate directo y retirarse a voluntad. Aunque el F-4 mostró ser algo propenso a entrar en barrena al realizar maniobras de ataque, los pilotos informaron que el avión tenía buena respuesta y era fácil de pilotar en el filo de la capacidad de sus prestaciones.
El avión estaba diseñado para disparar misiles guiados por radar más allá del límite visual, es decir, a unos 37 kilómetros de distancia entre el Phantom y su enemigo. Esta cualidad fue volviéndose más importante con el correr de los años. Hoy en día el combate aéreo cercano es prácticamente inexistente y los misiles BBR son infaltables en cualquier arsenal. Por otra parte, la mayor debilidad de los primeros F-4 era la falta de un cañón interno, lo que lo limitó operativamente. La doctrina militar norteamericana de la época dictaba que el combate a velocidades supersónicas debía evitarse, por lo que no se enseñaba a los pilotos maniobras de ataque aéreo. Para agravar el problema, las reglas de enfrentamiento en Vietnam descartaban el ataque con misiles a largas distancias para la mayoría de las veces. Esto fue cambiando con el tiempo y el Fantasma pudo mostrar su mejor faceta como cazabombardero, interceptor y en misiones de reconocimiento. Un factor clave fue el hecho de que al poco tiempo de su puesta en servicio, los F-4 de la Fuerza Aérea empezaron a llevar contenedores de armas externas tipo SUU-16 o SUU-23, en los cuales se emplazaron cañones Gatling M61 Vulcan de 20 milímetros. Las pruebas de combate demostraron que si bien el cañón montado de forma externa era un tanto impreciso, aún así era letal contra aviones enemigos y a un precio mucho más bajo que los misiles. Cada avión posee 9 puntos de anclaje, capaces de llevar una combinación de bombas Mark 82 y Mark 84, e incluso las bombas nucleares B-28EX y B-61, entre varias otras opciones. Además, los Phantom pueden utilizar cohetes SNEP de 68 milímetros y misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y AIM-7 Sparrow. Si prestas atención a la época en que fue producido, es evidente que el bautismo de fuego del F-4 fue sobre las selvas de Vietnam. Una de las misiones más importantes en las que participaron los Phantom II fue la Operación Bolo, llevada a cabo el 2 de enero de 1967. Luego, el 10 de mayo de 1972, un F-4 de la Armada derribó a 3 MiG vietnamitas, lo que llevaría a sus pilotos a ser los primeros ases de la guerra. Además de la potencia norteamericana, otros países que han operado al Fantasma fueron Alemania, Egipto, Australia, Corea del Sur, España, Irán, Japón e Israel. Es por ello que han habido F-4 Phantom II en prácticamente todos los conflictos de gran escala de la segunda mitad del siglo XX. Durante la etapa inicial de producción, Estados Unidos realizó una serie de vuelos de prueba con el objetivo de romper récords a modo de propaganda. Entre las principales marcas destacan las de velocidad de ascenso, de velocidad promedio en un circuito de 100 kilómetros y de altitud. En diciembre de 1961, utilizando un inyector de agua metanol, alcanzó la impresionante velocidad de 2.585 km por hora. Excepto en esta ocasión, siempre se utilizaron aviones de producción sin modificaciones especiales para, en total, establecer 15 marcas individuales. 5 de esas marcas de velocidad no fueron superadas hasta 1975. Lo cual es aún más destacable, si tenemos en cuenta que durante esas décadas se dieron muchos de los avances tecnológicos más importantes en la aviación militar. Nadie volvió a reírse de la apariencia del F-4 Phantom II luego de estos ensayos de vuelo. Con el paso de los años, el F-4 fue reemplazado por naves más modernas como el F-15 o el F-16, pero se mantuvo en servicio suficiente tiempo para tomar parte en la Guerra del Golfo. Su carrera norteamericana culminó en 1996, aunque hoy en día continúa en uso en Grecia, Turquía, Irán y Corea del Sur. La próxima vez que escuches que lo esencial es invisible a los ojos, de seguro recordarás a este avión feo que dominó los cielos de la Guerra Fría.
30 de abril de 1967. Los cielos de Vietnam son terreno de batalla entre lo mejor del occidente y lo mejor del oriente. En una maniobra confusa, un F-105 Thunder Chief de los Estados Unidos, piloteado por Robert Abbott, queda a merced del tiro de un hombre que quedaría en la historia del conflicto. Aquel F-105 fue el primero de 9 derribos confirmados de parte de Nguyen Van Cock, el piloto más letal de toda la guerra de Vietnam. Para lograrlo se valió de un avión que marcó a fuego la Guerra Fría, pero que estuvo a punto de nunca existir. El mítico MiG-21, el mejor interceptor de su generación. En este nuevo video de aviación militar queremos contarte la turbulenta historia y las espectaculares cualidades de una de las tantas obras maestras aéreas de la Unión Soviética y cómo casi lo tiran a la basura. Durante los años 50 se dieron algunos de los avances más drásticos en la historia de la aviación. La Unión Soviética apenas lograba mantenerse en carrera ante la oleada de aviones espía, bombarderos y cazas de todo tipo puestos en servicio por los Estados Unidos. Es por ello que desde Moscú eligieron enfocarse en el desarrollo de interceptores, es decir, aviones diseñados específicamente para interceptar y destruir enemigos. Para lograrlo deben ser capaces de alcanzar velocidades espectaculares y cargar muchísimo armamento aire-aire. En 1955, Mikoyan produjo 2 prototipos de este nuevo interceptor supersónico, el Y-2 y el Y-4. El Y era una simplificación de la palabra rusa Yedenitsa, la cual significa unidad singular, la clasificación estándar para los modelos prototipo en la Unión Soviética. La principal diferencia era el diseño de sus alas. El Y-2 tenía alas en flecha, mientras que el Y-4 presentaba unas novedosas y futuristas alas en formato delta. Estos aviones realizaron los vuelos simultáneamente con el objetivo de establecer cuál de ambos diseños era el más indicado y poseía un mejor desempeño, aunque en un principio ambos prototipos se mantenían a la par y a los diseñadores de Mikoyan les costaba tomar una decisión. Finalmente, debido a la gran maniobrabilidad, empuje y mayor capacidad de combustible, el Y-4 fue elegido para representar a MiG. Ese prototipo era una base sólida que contenía prácticamente todas las cualidades que hicieron del MiG-21 una nave espectacular. Solo había un pequeño inconveniente a superar. El gobierno ruso eligió los prototipos de su principal rival, el Su-9 de Sukhoi. Mikoyan no planeaba quedarse con las manos cruzadas y para superar al Su-9 y lograr entrar en producción, el equipo de MiG decidió cambiar el foco de su diseño. Ya no sería meramente un interceptor muy veloz, sino que sería un interceptor con capacidad de entablar combate aéreo cercano, es decir, entrar en dogfights con las naves de Estados Unidos. Y para lograrlo, la pieza clave era el nuevo motor Tumansky R-25, el cual le brindaría el suficiente empuje al nuevo MiG para alcanzar velocidades por encima de Mach 2 sin perder esa maravillosa maniobrabilidad que sorprendió a los propios ingenieros de la empresa. La primera encarnación fue nombrada MiG-21F y entró en servicio en enero de 1959. Como te adelantamos, fue el primer caza soviético que combinaba las características de caza e interceptor en un solo modelo. Era ligero y capaz de alcanzar una velocidad de Mach 2 con un motor no tan potente y por lo tanto resultaba comparable con los cazas F-104 Starfighter y F-5 Freedom Fighter de los Estados Unidos y con el Mirage 3 de Francia. Como muchos aviones diseñados como interceptores, el MiG-21 contaba con poca autonomía de vuelo. En un principio presentó un problema de diseño donde el centro de gravedad se movía hacia atrás una vez que 2/3 del combustible eran consumidos. Esto tenía como consecuencia que el avión se volviera inestable y terminó confiriéndole un tiempo de vuelo de solo 45 minutos sin tanques auxiliares.
Con el tiempo, la poca autonomía de vuelo llevó al desarrollo de la modificación SMT, que implicaba un aumento del alcance de vuelo en 250 kilómetros mediante la incorporación de un tanque dorsal. El fuselaje del MiG-21 es del tipo semi-monocasco, con un ancho de 1.24 metros. Un detalle particular y muy innovador es que se encuentra dividido en dos secciones, la delantera, que recibe la denominación F1, y la trasera o F2. Estas dos secciones se separan para el cambio de motor y para los trabajos de mantenimiento. En la delantera se encuentran el ala, los trenes de aterrizaje, la cabina, los tanques de combustible y el motor. En la trasera se encuentran la cola, el tubo de salida de los gases, la tobera, el paracaídas de frenado y la quilla aerodinámica. La aviónica del avión se encuentra distribuida entre ambas partes. Los primeros MiG-21 contaban tan solo con ametralladoras de 30 milímetros. Los misiles aire-aire eran una materia en la que los soviéticos estaban un tanto por detrás de los Estados Unidos. Pero como la historia siempre actúa de formas misteriosas, fue justamente el tío Sam quien le brindó la ayuda necesaria a los soviéticos para poder producir sus primeros misiles aire-aire realmente eficientes. Durante la guerra entre China y Taiwán en 1958, los Sabre, en manos de la Fuerza Aérea de Taiwán, volaron armados con los nuevos misiles AIM-9 Sidewinder norteamericanos. En un extraño evento, uno de los MiG-17 de China fue impactado por uno de esos misiles, pero este no explotó. El Sidewinder quedó incrustado en el fuselaje y el MiG pudo aterrizar sano y salvo en una base china. Después de una breve negociación, la Unión Soviética pudo hacerse de ese misil desafortunado y mediante ingeniería inversa produjeron el Vympel K-13. En palabras de uno de los ingenieros rusos que participaron de ese proceso, para nosotros obtener el Sidewinder fue como si una universidad nos ofreciera un curso avanzado en construcción de misiles. Esto cambió por completo el panorama. Ahora rusos y norteamericanos se encontraban en condiciones similares respecto a armamento y tecnología disponible. Era necesaria una nave poderosa y de características novedosas para inclinar la balanza. Mikoyan esperaba que su MiG-21 fuese justamente esa pieza faltante. La guerra de Vietnam fue terreno de pruebas para muchas de las armas más avanzadas de Estados Unidos y Rusia, incluyendo al MiG-21, para ese entonces ya el mejor avión disponible dentro de la flota soviética. Del otro lado del Rin se encontraba el F-4 Phantom, el cual era un avión de combate multirol con lo último en tecnología de detección y aviónica de última generación. El MiG-21 era un interceptor no tan variado en sus usos, pero lo que hacía lo hacía muy bien, y con el piloto adecuado era una maquinaria mortal. Otro elemento clave a tener en cuenta es que el F-4 no contaba en sus inicios con cañones internos, ya que Estados Unidos creía firmemente que el futuro inmediato estaba en los misiles. En el caso de un combate cercano, el MiG-21 tenía una enorme ventaja técnica y armamentística. Esto resultó en numerosas pérdidas y humillaciones aéreas norteamericanas en los primeros años de la guerra de Vietnam. Estos fracasos generaron un cambio drástico de estrategia y el surgimiento de instituciones como Top Gun para modernizar el combate aéreo. Se produjeron más de 11.000 unidades, transformando al MiG-21 en un éxito rotundo alrededor del planeta. Por supuesto, esto incluye numerosas actualizaciones, siendo el MiG-21 bis el más poderoso y frecuente. El bis contiene un tanque que aumenta el rango operativo, pero además cuenta con aviónica de tercera generación, un sistema de navegación inercial RSBN, radar de exploración y sistema de control de tiro tipo RP-22M, con un alcance de hasta 30 kilómetros. En todos los aspectos representa una evolución significativa de la nave original. El MiG-21 se mantuvo como uno de los mejores aviones de combate del planeta por décadas. Lentamente los F-15 y F-16 lo fueron superando, aunque en manos de pilotos expertos, el Mikoyan puede ser letal incluso en el presente.
Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado descubrir las cualidades de este poderoso avión. Nos encontraremos en la próxima entrega de Aviación Militar.